Revelado, el escalofriante destino de Túpac Amaru II y los 4 fragmentos de un horror prohibido. La noche se cernía sobre Cusco como un manto oscuro y pesado. Ana, madre soltera y cocinera, terminaba su largo turno en el restaurante local. Arrastrando los pies, el cansancio la envolvía, pero la única luz que iluminaba su camino a casa era el rostro sonriente de su pequeña Valeria, quien la esperaba ansiosa. Sin embargo, esa noche algo estaba mal. Un murmullo extraño, como un eco lejano, la perseguía mientras limpiaba la cocina. Sus compañeros hablaban de Túpac Amaru II, el líder indígena. Su espíritu busca venganza, decía uno. Ana, sorprendida, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Con un susurro, el miedo comenzó a aferrarse a su corazón. Al llegar a casa, la atmósfera se sentía densa. Ana encendió la luz, pero la sombra de la noche parecía esconderse en cada rincón. Algo se movía, lo podía sentir. Es el cansancio, trató de convencerse, sonriendo mientras Valeria corrió a abrazarla, pero esa sonrisa, aunque cálida, no podía disipar la creciente sensación de inquietud que la invadía. Esa misma noche, al contemplar el silencio de su hogar, notó algo extraño. Símbolos extraños habían sido grabados en la pared de la sala, una mezcla de glifos incaicos y manos ensangrentadas. ¿Cómo llegaron allí? La preocupación apretó su pecho, pero a Valeria no le diría nada. Los días pasaron y el horror se intensificó. Más símbolos aparecieron y cada noche Valeria despertaba aterrorizada. Ana se esforzaba por protegerla de esa oscura realidad, pero ella misma empezaba a perder la razón. Una noche escuchó crujidos en la casa. El aliento le falló cuando, al mirar hacia la cama de su hija, allí no estaba. El vacío la inundó con un terror indescriptible. Salió disparada a la oscuridad, gritando su nombre. Cada esquina del barrio la devoraba con sombras que parecían reírse con burlas silenciosas y crueles. Recordó las historias de antiguas leyendas sobre Túpac Amaru II y lo que había escuchado esa noche en el trabajo. Era posible que su hija estuviera involucrada en algo tan aterrador. En el mercado, una figura misteriosa emergió entre la multitud. Una mujer de ojos penetrantes se acercó a ella y, con un shh, le susurró sobre 4 fragmentos de un ritual ancestral que podrían devolverle a Valeria. Pero hay un precio, dijo con una sonrisa torcida. Antes de que pudiera responder, la risa burlona de sus vecinos resonó en su mente, haciéndola dudar de todo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana cerró los ojos, sintiendo el peso de las decisiones aplastándola. Encontrar el primer fragmento era vital, pero a medida que se acercaba, la risa lejana y burlona parecía gritar su nombre desde las sombras, una advertencia de que en su búsqueda podría perderse en un horror ancestral que nunca imaginó que existía. Podría recuperar a su hija, o estaba a punto de caminar hacia una pesadilla interminable. El miedo la empujaba a seguir, pero la incertidumbre la hacía dudar. La mañana llegó con una bruma opaca que envolvía Cusco, como si el sol mismo temiera asomarse. Ana, con el corazón latiendo desbocado, buscaba respuestas en sus días, pero la confusión y el terror habían echado raíces en su mente. Cada titular en la prensa local hablaba de anomalías y desapariciones. La preocupación por Valeria aumentaba. Su hija seguía sin aparecer. Esa noche, cuando la mujer misteriosa había mencionado el ritual, algo en su voz resonó en lo más profundo de su ser. Ana sabía que debía actuar, pero el precio se sentía demasiado alto. Mientras caminaba por las calles empedradas del antiguo Cusco, el murmullo del mercado se mezclaba con su caos interno. La gente hablaba, reía y compartía, pero para Ana, esos sonidos eran ecos distantes. Su mente giraba en un torbellino de posibilidades. Tenía que encontrar el primer fragmento. El temor la consumía. ¿Qué pasaría si no lo lograba? La imagen de Valeria, asustada y sola, como un niño perdido en la negrura de un cuento de horror, la empujó hacia adelante. Las palabras de la mujer resonaban en su mente.
El primer fragmento está donde las almas se encuentran y los gritos se ahogan. Ana recordó el cementerio local, un lugar donde las leyendas nunca dormían. Con determinación, decidió que ese sería su próximo destino. Al llegar, la sombra de las lápidas se alzaba como guardianes de secretos oscuros. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el susurro del viento, que parecía advertirle que no estaba sola. Caminó cuidadosamente entre las tumbas, el miedo arrugando su frente. En el fondo de su alma, una voz la guiaba. Pasó por altos cipreses hasta llegar a una antigua cripta, donde las inscripciones habían comenzado a borrarse con el tiempo. Se arrodilló, examinando con atención cada símbolo, buscando algún rastro de lo que había escuchado. En ese instante, la tierra tembló ligeramente. En el aire, una hedora putrefacción flotaba. Ana cubrió su boca, su corazón retumbando en su pecho. De pronto, un grito desgarrador resonó a su alrededor. Ana se congeló, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Era su hija, o quizás un espíritu vengativo. La risa burlona que había escuchado antes, ahora se entrelazaba con los gritos, como si su propia angustia se manifestara en ecos estruendosos. «¡Valeria!», gritó, su voz sofocándose en el eco de la necrópolis, pero solo el silencio le respondió. En un arrebato desesperado, se lanzó a la cripta. Sabía que debía arriesgarse. Cavó con las manos, sintiendo cómo la tierra se deslizaba entre sus dedos. Cada contacto era un recordatorio de que estaba más cerca del horror del que había oído hablar. Y entonces lo encontró, un pequeño fragmento de piedra, caliente al tacto, cubierto de símbolos incandescentes. Al sostenerlo, tuvo una visión. Valeria, atrapada en una dimensión que se retorcía y cambiaba, rodeada de sombras burlonas, como ojos que la observaban. Mientras Ana se levantaba, con el fragmento en la mano y el terror atenazando su corazón, sintió que el suelo temblaba de nuevo. El aire comenzó a cargarse de electricidad y un profundo peligro la rodeaba. Valeria estaba más cerca, pero el precio que debía pagar para traerla de vuelta estaba a punto de revelarse de manera aterradora. ¿Qué bicho ancestral despertaría al intentar desmantelar su prisión? Y así, mientras un crujido horrendo resonaba en la cripta, Ana se dio cuenta de que no solo estaba buscando a su hija, sino también enfrentando a un horror que había permanecido oculto por generaciones y que ahora ansía liberarse. Ana se enderezó, el fragmento ardiendo en su mano, palpando una conexión entre su mundo y el oscuro abismo que acechaba a su alrededor. Un ruido profundo, como un susurro de acero, surgió desde el interior de la cripta. Con cada segundo, la densa bruma parecía penetrar aún más en su ser, disolviendo sus pensamientos y alimentando un miedo que crecía con cada latido. «¿Qué has despertado?», murmuró, su voz casi inaudible ante el estruendo creciente. Su instinto le decía que no podía quedarse ahí, pero el fragmento parecía vibrar, llamándola a un destino incierto. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, danzando entre las lápidas, burlándose de su desesperación. De repente, el suelo bajo sus pies se agrietó, como si la tierra misma estuviera protestando ante su presencia. Un aire helado surgió de la grieta, olas de frío que la obligaron a encorvarse, a apretar los dientes para luchar contra el terror que amenazaba con consumirla. Sin embargo, debía actuar rápido. Sabía que esto no era parte del plan, que este espacio sagrado era la entrada a algo demoníaco, algo que había estado esperando su llegada. «¡Valeria!», volvió a gritar, pero en lugar de respuesta, una risa honda resonó en el aire, burlona y macabra. Ana se volvió, queriendo agujerear la bruma con su mirada, intentando vislumbrar lo que estaba detrás de la negrura. Alguien o algo la observaba. Su corazón latía con fuerza, a punto de estallar. De golpe, la oscuridad se disipó un poco cuando un rayo de luz tenue iluminó una parte de la cripta. En el centro, los restos de un altar tenían grabados los mismos símbolos que adornaban el fragmento. Con la mano aún temblando, se acercó, dejando que su intuición guiara sus pasos. Cuanto más se acercaba, más clara se volvía la conexión entre el altar y su hija. Un recuerdo irrompible se instaló en su mente. Los cuentos que solía contarle Valeria sobre los sacrificios antiguos, de cómo algunos seres ocultos deseaban reclamar algo que había sido robado. «Madre, los espíritus están en todas partes», decía ella a menudo, con una mirada de fascinación mezclada con temor. Era como si Valeria hubiera conocido algo más profundo, un misterio que estaba ahora dispuesto a desenredar. Ana sintió que el aire se volvía pesado. El aliento le ardía en los pulmones. Las risas se convirtieron en gritos, vibraciones que reverberaban en su cabeza.
Entonces comprendió que el fragmento no era solo una pieza de piedra, era un vínculo que podía liberar la oscuridad encerrada en la cripta. La historia de Túpac Amaru II, su lucha y sacrificio emergió en su mente. El horror no era solo de Valeria, era una maldición que había estado atada al lugar por siglos. Atrapada en un ciclo de desesperación y deseo, Ana se dio cuenta de que no podría enfrentar esto sola. ¿Quién en Cusco podría ayudarla? ¿Qué secretos guardan aquellos que rinden culto a la memoria de los antiguos? Con su corazón acelerado, decidió que era hora de buscar respuestas en un lugar prohibido, donde los antiguos aún podían hablar. Mientras se apartaba del altar, escuchó el ruido de pasos acercándose. No podía quedarse más tiempo, pero la puertita del otro lado comenzó a abrirse. Una figura oscura se perfiló, el rostro oculto, pero el aura irradiando una furia antigua. ¿Quién se atreve a perturbar el sueño de los que han caído?, resonó una voz profunda. Ana, sintiéndose atrapada, se dio vuelta. Estaba a punto de enfrentarse no solo a su miedo, sino a una verdad oscura que cambiaría su vida para siempre. ¿Quién era esa figura que se cruzaba en su camino? ¿Y qué precio tendría que pagar por la libertad de Valeria? La bruma comenzó a elevarse, y Ana se preguntó si el tiempo se había acabado. La respuesta a su búsqueda estaba a punto de revelarse, pero ¿a qué costo? Ana sintió que el aire a su alrededor se volvía espesa, como si cada aliento pesara más de lo normal. La figura en la puerta avanzó lentamente, revelando más de su forma, un manto negro que se deslizaba por el suelo, sus ojos brillando con una luz antinatural. El frío se intensificó, calando hondo en sus huesos. Estaba atrapada entre la oscuridad y el altar, sintiendo que cada latido podía ser el último. ¿Quién eres?, logró preguntar. Su voz temblorosa resonó contra las paredes de piedra. La figura pareció sonreír, aunque sus labios permanecían sellados en una línea violácea. Soy el eco de aquellos que han venido antes que tú. Has despertado más que antiguas memorias, has despertado su ira. Ana sintió que la bruma la rodeaba, como serpientes que intentaban estrangularla. Su mente luchaba por entender lo que estaba ocurriendo. No pretendía, no quería. El fragmento en su mano comenzó a vibrar con más fuerza, una energía pulsante que parecía llamarla hacia el altar. El sacrificio llama a su dueña, dijo la figura, su voz resonando con eco en el silencio sepulcral. Túpac Amaru II exigió un precio, y quien empuñe el fragmento debe estar dispuesta a pagarlo. ¿Lo harás? Cuestionada por esa responsabilidad, Ana recordó a Valeria. La imagen de su hija sonriendo, llena de luz y vida, chocó contra el oscuro ritual que se desplegaba ante ella. «Haré lo que deba hacerse», murmuró, más para sí misma que para la figura, «si eso significa salvarla». El suelo tembló y el altar brilló con un resplandor opaco. Ana sintió que su fuerza interior se desvanecía, reemplazada por una ola de desesperación. La figura se acercó. Su rostro seguía oculto, pero su voz penetrante, llena de poder, la envolvió. Si el sacrificio es lo que eliges, entonces dejas atrás más que tu vida. Dejas atrás tu propia esencia. «No, no puedo dejarla», gritó Ana, el terror y la angustia estallando dentro de ella. Pero la figura levantó una mano enguantada, deteniéndola. «Escucha, cada acción tiene consecuencias. La luz no existe sin la oscuridad. ¿Estás dispuesta a tomar esa decisión, a enfrentar los secretos que los antiguos guardan?» En ese instante, un golpe sordo resonó desde la grieta en el suelo. El frío aumentó, y un espectro de formas empezó a emerger, caras distorsionadas de almas que habían sido atrapadas en un lazo eterno de sufrimiento. Ana retrocedió. Cada paso le advertía que el camino hacia la verdad estaba cubierto de dolor. Las almas comenzaron a susurrar, sus voces entrelazándose en un coro abrumador. «Devuélvenos, devuélvenos lo que nos pertenece». El fragmento en su mano estalló en llamas verde esmeralda, y la figura, ahora completamente visible, se alzó en toda su magnitud.
El tiempo se agota. Toma tu decisión, enfrentar el abismo o ser consumida por él. Las visiones de Valeria, de las risas inocentes que habían compartido, se desvanecían. Ana sintió una conexión profunda con aquellas almas, una comprensión de que su camino no era su suyo, era un legado de sufrimiento y sacrificio. Luchando entre el deseo y la razón, sugirió audazmente: puedo liberar a las almas, haré lo que sea justo. Tu liberación vendrá con un precio, rugió la figura, mientras el aterrador eco de los antiguos resonaba en la cripta. Ana tragó saliva, sintiéndose más pequeña frente a esa oscuridad, pero sabía que no podía retroceder. Mientras la bruma se volvía densa y los gritos se intensificaban, Ana se dio cuenta de que había tomado una decisión irrevocable. Pero, ¿quién realmente saldría de la cripta? ¿Y qué sombras de su pasado volverían con ella para acosarla? Todo estaba a punto de cambiar, y la cripta misma temblaba ante la inminente revelación. La oscuridad parecía cobrar vida, surgiendo de las sombras, mientras Ana sentía la presión de las almas a su alrededor. Los susurros se tornaron gritos estridentes que atravesaban su mente como dagas. «Libéranos, salva a los que han de venir». La figura, que aún la observaba con aquellos ojos resplandecientes, se adelantó, extendiendo su mano hacia el altar. «Es hora de que sientas el peso de tu elección», dijo, mientras el aire vibraba con una energía palpable. El fragmento ardía en su mano, y Ana sintió que su piel se quemaba, pero no podía soltarlo. Era su única conexión con Valeria, con la luz que había atesorado toda su vida. Sin embargo, el eco de las almas clamando por justicia se adueñó de sus pensamientos, confundiendo su sentido de la realidad. «¿Qué hago?», murmuró Ana, sintiendo que sus fuerzas la abandonaban. La figura sonrió de nuevo, aunque sus labios permanecían sellados. «Sigue el camino marcado por el sacrificio, o serás condenada a un destino peor que la muerte». Sin previo aviso, las almas comenzaron a surgir de la grieta en el suelo. Sus formas espectrales, difusas y tortuosas, se retorcían como si lucharan por liberarse de su prisión. El frío se intensificó, envolviendo a Ana como un abrazo mortal. «No estoy aquí para alimentaros», gritó Ana, y el sonido resonó en la cripta, pero el eco de su voz se perdió entre los lamentos de aquellas almas perdidas. Con cada pulso del fragmento, Ana sintió que su propia esencia se desgarraba, como si estuviera desgastando su piel, su mente. La figura, imperturbable, puso una mano sobre el altar. En ese instante, la cripta tembló violentamente, y el aire se tiñó de un rojo profundo. «Estás más cerca de la verdad de lo que crees, pero tu valentía puede resultar devastadora». La figura extendió su mano, y el altar estalló en una brillante llamarada esmeralda que iluminó las paredes de piedra. Las sombras danzaron, y las almas, en lugar de gritar, comenzaron a reír, una risa retorcida que hacía que los cabellos de Ana se erizaran. Desde el instante en que la luz impactó en su rostro, la cripta se transformó. Ana cerró los ojos, sintiendo la energía vibrante de la historia antigua resonar en su interior. Visiones de Túpac Amaru II y los sacrificios que había hecho se agolpaban en su mente. Vio su lucha, su deseo de libertad y la ruina que había traído sobre su pueblo. El sacrificio de inocentes, el eco de sus gritos, aún presentes en el aire, ahora se manifestaban contra ella. Si quieres liberar a quienes han sido atrapados, deberás aceptar que formas parte de su legado, dijo la figura, mientras el altar seguía brillando como un faro en la penumbra. La eternidad no es solo un destino, es un compromiso. Ana sintió la verdad sobre cómo la historia se repetía, cómo las sombras nunca desaparecían realmente, solo cambiaban de forma. Ya no podía ignorar el eco de lo que había hecho su antepasado. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la nueva revelación que la envolvía.
Pero, ¿a qué costo? Su voz salió quebrada, llena de horror. La figura pareció contemplar su sufrimiento, y sus ojos centellaron con otro tipo de luz, una mezcla de compasión y burla. Cada sacrificio tiene un precio, y cada decisión trae consigo su sombra. Tu esencia será la clave. Ana sintió que el polvo del pasado caía sobre ella, un peso irremediable. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo se agotaba más rápido que su aliento. En ese instante de confusión, un estruendo resonó. La puerta de la cripta se cerró violentamente, atrapando a Ana en un ciclo de horror. Ante los gritos y susurros de más almas, sintió que todo lo que había construido se desmoronaba. La luz verde esmeralda empezaba a bañar su cuerpo. Tu destino te espera, Ana. ¿Estás lista para enfrentar los secretos que guardas? La figura se acercó a ella, desdibujándose en la luz, y la esencia de la cripta la absorbía con fuerza. Ana miró hacia el altar, atrapada entre la liberación y la condena, sabiendo que todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Estaría dispuesta a afrontar su pasado? ¿Podría realmente salvar a Valeria de las garras de lo desconocido? El eco de las almas se intensificó, y en un último alarido resonó un nombre en su mente. Túpac Amaru II. La conexión estaba más viva que nunca. El temor a lo desconocido se apoderó de ella, y el poder del altar se alzó para revelarle la verdad. Era solo el principio. ¿De qué más sería capaz el pasado al emerger del abismo? El aire en la cripta se volvió pesado, como si cada alma atrapada hubiera tomado un pedazo del aliento de Ana. La luz esmeralda pulsaba en un ritmo irregular, resonando con la cadencia de los gritos en su mente. Escucha, la figura resonó, su voz ahora profunda y distinta, como un eco lejano. No puedes escapar de lo que eres. El legado que llevas es tu prisión y tu salvación. Tienes el poder, pero también la carga. Ana sintió el ardor del fragmento en su mano, un calor que latía con fuerza, un llamado. Las risas de las almas eran ecos de su sufrimiento, burlonas y tristes al mismo tiempo. Se amontonaban a su alrededor, sus rostros distorsionándose en una mezcla de miedo y esperanza. El sacrificio no solo es sangre, es elección. Continuó la figura, iluminando el rincón más oscuro de la cripta. Tu sangre todos la conocen, pero ¿cuánto estás dispuesta a dar para desatar la historia que fue encadenada? Cálmate, cálmense, gritó Ana, pero su voz se ahogó en la cacofonía que crecía. Las almas se retorcían, negándose a ser silenciadas. Un alma en particular, con ojos que ardían en la penumbra, se acercó flotando. Ayúdanos, Ana. No somos solo sombras, somos recuerdos de aquellos que lucharon y cayeron. Tu historia se entrelaza con la nuestra. Libéranos. La súplica resonó en su cabeza, un grito de desesperación que la hizo tambalear. De repente, la imagen de Túpac Amaru II surgió en su mente, noble y feroz, empujándola hacia su propósito. La lucha por la libertad y la traición de su propio pueblo retumbaban en su alma. Ana sintió como si estuviera a punto de desmoronarse. ¿Qué le podían ofrecer aquellas almas a cambio? ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz temblando, atrapada entre el deseo de ayudar y el miedo a las consecuencias. La figura en el altar sonrió, y con un gesto amplio, toda la cripta brilló intensamente, revelando una serie de símbolos grabados en las paredes que antes le habían sido invisibles. Cada símbolo representa un fragmento de poder, cada uno enlazado a un sacrificio, a una conexión. Dime, Ana, ¿estás dispuesta a convertirte en el eslabón que falta de este ciclo? Ana miró los símbolos danzantes, cada uno proyectando una historia de dolor, traición y redención. La visión era abrumadora. Sentía que los recuerdos la atravesaban, envolviéndola en su esencia. Debes elegir, insistió la figura, tu vida o la de muchos. No habrá vuelta atrás. La risa de las almas resonó nuevamente, pero esta vez con un tono más desesperado, como si supieran que el momento de la decisión estaba cerca. Ana cerró los ojos, intentando apaciguar el tumulto en su mente.
El sacrificio la llamaba, y el miedo era una sombra al acecho, dispuesta a devorarla. «No puedo, no puedo», exclamó, retrocediendo, pero el altar comenzó a temblar. La energía se disparó. Las llamas esmeraldas apenas contenían el horror que se liberaría. «Si no lo haces, serás arrastrada al abismo con ellos». La figura levantó una mano, como si pudiera detener el tiempo. La risa se tornó en gritos agonizantes. Con un último vistazo a los rostros de las almas, Ana se sintió atrapada en un remolino de sentimientos. Optar por salvar a Valeria significaba aceptar su historia. Su propio viaje hacia el sacrificio se tornaba irreversible. Tendría el valor de enfrentar los secretos que había heredado. La cripta resonaba con el eco de su miedo, y el poder del altar bombeaba una pulsación desesperada hacia su corazón. «Es tu momento, Ana. La clave está en ti». El suelo comenzó a temblar, desgarrándose bajo el peso de las decisiones no tomadas. Las sombras se intensificaron, y la luz se hizo más intensa y viciosa. Con cada fibra de su ser, Ana sintió que llegaba la hora de elegir, pero el destino se adueñaba de cada opción, y cuando pensó que podría dejarlo todo atrás, un rugido emanó del abismo, un eco de lo que estaba por llegar. «El tiempo se acaba», gritó la figura, y Ana comprendió que lo que estaba a punto de liberarse podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Pero su respuesta ya estaba gritando en su interior, lista para ser revelada. Con un salto, se adentró más en el corazón de la cripta, decidida a enfrentar el horror que había permanecido oculto durante siglos. En su mente, la pregunta resonaba: «¿Estás lista para desatar el caos?». Y la luz verde iluminó su camino hacia la verdad. La cripta temblaba a su alrededor, como si cada ladrillo, cada sombra, supiera que un cambio estaba por suceder. Ana sintió una brisa fría que se deslizaba por su piel, haciendo que su cabello se erizara. Una mezcla de miedo y determinación la impulsó a avanzar. La figura del altar la observaba, inmóvil, pero siempre presente, como un espectador del horror que estaban a punto de desatar. «Los fragmentos son el poder», dijo la figura, su voz resonando como un trueno en la bóveda. «Y tú, Ana, eres el recipiente. La eternidad está en juego». Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con intensidad, sus luces danzando al compás de un latido insaciable, como si la cripta estuviera viva. Ana se acercó un poco más, insegura pero decidida. Cada símbolo mostraba escenas de luchas, sacrificios y una verdad que se entrelazaba con su propia historia. «¿Por qué yo?», preguntó, su voz temblando. «¿Por qué me eligen a mí?». «Porque llevas en tu sangre la herencia de aquellos que fueron a la lucha, de aquellos que se sacrificaron. Estás conectada a su sufrimiento y a su fuerza. Tu elección resonará más allá de estos muros». Las almas a su alrededor comenzaron a susurrar, un coro entrecortado de quejas y esperanzas, llenando el aire con la mezcla de anhelos no cumplidos. Ana se tapó los oídos, pero las voces eran el eco de su propia lucha. La tentación de rendirse presionaba su pecho. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Desatar el caos o continuar con esta historia de dolor? Solo tú puedes decidir, respondió la figura, inclinando la cabeza en un gesto que era tanto de respeto como de advertencia. Cada símbolo puede ser liberado a través de un sacrificio. ¿Vas a dejar que continúe este ciclo de sufrimiento o vas a romperlo? Ana miró las almas a su alrededor, sintiendo su desesperación como un peso aplastante. Un sudor frío le corría por la frente. Cada decisión parecía tener un eco más allá de lo que podía imaginar. Pero una imagen volvió a aparecer en su mente. Valeria, sonriendo, inocente, esperando que su madre regresara a casa. No puedo perderla. No puedo dejar que todo lo que amamos caiga en la oscuridad.
Entonces debes elegir, dijo la figura. El tiempo se agota y las sombras crecerán. Cada segundo que pasa, se acerca el abismo. Las almas comenzaron a retorcerse con más insistencia. Sus murmullos ahora eran gritos, una mezcla de súplicas y reclamos que llenaban la cripta. Ana sentía el ardor del fragmento en su mano como si le estuvieran infligiendo un dolor profundo. Así que dio un paso al frente, decidida. Era el momento. «Estoy lista», gritó, sintiendo que una luz cegadora le envolvía, mientras los símbolos comisionaban su vida a un destino incierto. Pero justo cuando su mano se acercó al altar, un rugido resonó desde el abismo. La tierra tembló violentamente. Un sonido sordo llenó la cripta, como si las mismas paredes quisieran gritar en advertencia. Las almas a su alrededor se agitaron, la desesperación evaporándose en una energía cruda y extraña. «Ana», el eco de una voz conocida atravesó el caos, rasgando la oscuridad. Era Valeria. Un grito desgarrador surgió desde lo profundo de su ser. La niña estaba en peligro, su imagen proyectada en la luz esmeralda, temblando como si las sombras quisieran atraparla también. La visión la paralizó. Tenía que decidir, pero el peso de su elección crujía como el suelo que la sostenía. ¿Qué harás, Ana? ¿Salvas a la hija o a los que sufrieron? La decisión es tuya. Una grieta se formó junto al altar. Cada segundo se sentía como una eternidad, y antes de que pudiera reaccionar, sentía que el abismo se acercaba, y con él un horror inimaginable. ¿Sería capaz de salvar a su hija y desatar el caos a la vez? ¿Y a qué precio? Mientras el rugido crecía, Ana constató que el verdadero terror acababa de comenzar, dejando apenas vislumbrar lo que estaba por desencadenarse. La grieta a sus pies comenzó a abrirse, como un monstruo hambriento deseando devorar todo lo que conocía. Ana sintió cómo la tierra se movía, cómo las almas a su alrededor gritaron en un grito colectivo de agonía. Debía actuar rápido. Su mente estaba nublada por el horror, pero el rostro de Valeria brillaba con claridad. «Valeria», gritó, extendiendo los brazos, como si pudiera alcanzar a su hija incluso en la distancia. Las sombras que rodeaban a la niña se retorcían, enviando tentáculos oscuros hacia ella, intentándola atrapar en un abrazo mortal. La figura del altar, observadora y silenciosa, parecía disfrutar del espectáculo. Su sonrisa era una mueca de conocimiento oscuro que la hizo temblar. Las elecciones tienen consecuencias, Ana. Puedes salvar una vida o condenar muchas. ¿Qué elegirás? El tiempo se desvanecía mientras se debatía en su mente. Los símbolos brillaban como estrellas en un cielo tormentoso, invitándola a tomar el fragmento y actuar. Pero, ¿cómo hacer esa elección sin destruirlo todo? Las voces de las almas se entrelazaban en un clamor. Sus palabras caían como un torrente sobre su mente, desgarrando la confusión con la realidad de sus sufrimientos. «Estoy atrapada entre dos mundos», se murmuró, sintiendo cómo la presión aumentaba, cómo el miedo se aferraba a su garganta como una serpiente. Ana dio un paso hacia Valeria, su instinto maternal gritando que la debía proteger. Pero en el instante en que se movió, la figura del altar alzó las manos. «Detente, cada paso trae consigo el eco de una decisión, y cada decisión tiene un precio. ¿Eres capaz de pagarlo?» «No lo sé», murmuró, sintiendo el miedo atravesarle el alma. Las sombras que la rodeaban comenzaron a desvanecerse un poco, como si aguardaran su elección. Ana cerró los ojos y respiró hondo. «Valeria», gritó una vez más, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a la propia Ana. La imagen de su hija comenzó a desdibujarse, y en ese instante se dio cuenta. No se trataba solo de salvar a Valeria. «Si tengo que elegir, entonces haré lo que sea para romper este ciclo». Con una determinación renovada, Ana dio un paso hacia el altar. Los símbolos comenzaron a brillar con mayor intensidad, cada uno resonando con la energía de aquellos que nunca encontraron paz.
La cripta tembló violentamente y el suelo comenzó a agrietarse aún más, como si el mismo lugar fuese un ente rabioso por su osadía. «Ana, no», Valeria continuaba gritando, su voz desgarradora tiñendo el aire. «No dejes que se apoderen de ti, no hagas lo que ellos quieren». Pero la figura en el altar sonrió. «Es demasiado tarde, ya has tomado tu decisión. Los fragmentos esperan. La oscuridad siempre encuentra un camino». Ana se arrodilló frente al altar, sintiendo el frío del suelo unir sus miedos y esperanzas. Extendió la mano hacia el fragmento, el ardor una vez más enviando olas de dolor por su cuerpo. «Soy más fuerte que esto», gritó, el eco de su voz retumbando en la cripta. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y las almas, ahora con visibles rostros de angustia, comenzaron a inclinarse a sus pies. Ana pudo ver el agobio en sus ojos, la desesperación de una eternidad atrapada. El fragmento brilló con furia, iluminando la cripta en una luz verde que todo lo consumía. Pero antes de que pudiera tocarlo, una sombra emergió de la grieta en el suelo, una forma oscura que parecía más viva que las demás. «Tu sacrificio no será en vano, Ana», sisió una voz profunda y resonante, mientras la figura se alzaba ante ella, más imponente que cualquier horror que había contemplado antes. «Pero el precio que demandaré será alto. El caos que desatarás no solo afectará a aquellos que crees salvar». Ana sintió que su corazón se detuvo. La luz del fragmento desapareció, oscureciendo su propósito. Lo que acababa de comenzar podría transformarse en un horror inimaginable. «No puede ser», susurró, la presión en su pecho casi insostenible. Se dio cuenta de que el verdadero sacrificio aún no había llegado. Las sombras, expectantes, y la voz resonante ya no le ofrecían opciones, solo consecuencias. ¿Cómo se enfrentaría a lo que se avecinaba cuando el abismo parecía abarcar todo? La cripta estalló en sombras, y Ana comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. Estaba lista para desatar lo que dormía en la oscuridad. La oscuridad se intensificó, y Ana sintió una presión en el aire que amenazaba con aplastarla. Las sombras danzaban, formando figuras grotescas y retorcidas, como si el mismo lugar estuviera vivo y ansioso por devorar lo que quedaba de su humanidad. «¿Qué has hecho?», la voz resonante se burló, vibrando a través de su cuerpo. Ana sintió cómo su piel se erizaba. La figura oscura frente a ella era imponente, pero lo más aterrador era el destello de algo conocido en sus ojos vacíos. «Tu elección es solo el inicio de una tormenta que nunca podrás controlar». Aunque el terror le paralizaba las extremidades, había una chispa de desdén en Ana. La figura podía intimidar, pero no la doblegaría. La imagen de Valeria, atrapada en esa pesadilla, la impulsaba hacia adelante. «No pienso dejar que esto termine así», dijo, más para darse ánimo que para desafiarla. Las sombras comenzaron a susurrar, susurros de desesperación que la envolvían, llevándola a recordar cada dolor, cada prenda de impotencia a la que había sido sometida. «No puedes salvar a todos», le gritaban, la acusaban de su inevitable fracaso. «Déjenme en paz», aulló, apretando los dientes, conscientes de que su lucha estaba lejos de haber terminado. Pero a medida que su voz se alzaba, el eco se desvanecía en el remolino oscuro, y la figura frente a ella se acercaba, su forma ahora difusa, como humo en un día ventoso. ¿Acaso crees que puedes romper el ciclo al que estás atada? Cada sacrificio lleva consigo un precio. Las palabras eran una risa burlona, como si la propia cripta riera junto con ella. Ana sintió cómo el suelo temblaba a sus pies y un frío helado le atravesó la espalda. En ese momento recordó algo, las almas que había visto, los rostros que la observaban. «Ustedes no han encontrado paz, pero yo puedo ayudarles», dijo, más convencida que nunca. Las sombras se detuvieron.
Puedo liberar sus almas si me dan la fuerza para salvar a Valeria. La figura oscura retrocedió, como si la propuesta la hiriera. Ana lo sintió y se aferró a la esperanza de que aún había una salida. Liberarás las cadenas del dolor, Ana, pero eso significa que las almas absorberán tu poder. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio? Ana sintió una punzante en su corazón. Por un instante, consideró dejarlo todo. ¿Qué diferencia hay entre condenar a otros a la oscuridad al no hacer nada, o sacrificarse por amor? Su voz, ahora clara, resonaba en la cripta. Eres fuerte, lo reconozco, pero incluso la más fuerte de las luces puede ser extinguida por la sombra. La figura se encogió y se expandió. La oscuridad misma parecía estar en conflicto. Elige rápido, o perderás a tu hija para siempre. Ana respiró hondo, el aire helado ahora cortándole la garganta. Las sombras a su alrededor parecían menos amenazantes, más ansiosas. Liberaré a los prisioneros de esta cripta. Ya no serán mis cadenas, sino mi fuerza. Alzó la mano, sintiendo un poder oscuro pulsar en su interior, una respuesta a su desafío. Un huracán de energías opuestas estalló entre ellas. El fragor de las almas comenzaba a resonar con fuerza, y la grieta bajo sus pies comenzó a vibrar, como si respondiera a la batalla de su voluntad. Las paredes de la cripta comenzaron a crujir y desgarrarse, como si el espacio mismo estuviera desgarrándose. Fue entonces cuando vio una imagen brillando en el fondo de la grieta, un cuarto fragmento, un pulso de luz en la oscuridad, emanando esperanza, dolor y un profundo miedo a la vez. «Valeria», gritó, en busca de su hija, dándose cuenta de que el caos no solo abarcaba su sacrificio, sino también un vínculo más. De pronto, el tiempo se detuvo. La figura oscura también lo sintió. Su risa fue su respuesta, ahora llena de rabia. «Esto es solo el comienzo, Ana». No imaginas el horror que desatarás. Y fue justo en ese instante que el suelo se quebró por completo, el eco de un grito lejano reverberando por la cripta. La luz del cuarto fragmento se intensificó, y con ella, la pregunta pendía en el aire. ¿Sería Ana la salvadora que todos esperaban, o la monstruo que liberarían? La grieta se iluminó con un destello cegador, y Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras la voz resonante susurraba en la oscuridad. «No hay retorno». La cripta se conflagró en un estallido de luz esmeralda, como si 1000 explosiones de esperanza y horror se unirían en un solo clamor. Ana se sintió llevada por una ola de energía que parecía vencer la opresión de la oscuridad. La figura frente a ella se retorció, atrapada entre el poder emergente y su forma oscura, como un monstruo que experimentaba su propia agonía. «No hay retorno», gritó la voz resonante, pero Ana no escuchaba. El fragmento en su mano vibraba con fuerza, pulsando como si tuviera una vida propia, como si cada latido resonara con las almas de aquellos atrapados en este ciclo de sufrimiento. Comprendió que el sacrificio que había estado esperando durante tanto tiempo no necesitaba ser una pérdida, podía ser el comienzo de algo nuevo. «Si tengo que enfrentar a la oscuridad, lo haré», dijo Ana, su voz temblando un poco, pero con una resolución renovada. La imagen de Valeria se proyectó en su mente, la luz del amor y la inocencia brillando con intensidad. «No soy solo una madre buscando a su hija, soy un vínculo entre los muertos y los vivos. Estoy lista para liberar sus almas». En ese instante, una chispa de luz salió del fragmento, iluminando la cripta y revelando la historia de cada alma atrapada. Las sombras comenzaron a despegarse, sus voces resonando en un cántico de liberación. Ana sintió como su propia esencia se entrelazaba con los recuerdos de aquellos que habían sufrido y luchado. La figura oscura retrocedió, con sus ojos centellantes llenos de un temor que nunca habían mostrado. «Liberadlos, liberad a los que han caído», gritó Ana, sintiendo que cada palabra aumentaba el poder del fragmento. Los símbolos alrededor del altar resonaban, brillando con una luz que parecía retroceder la sombra misma de la cripta. Otro fragmento se unió en su mente, formando un collar de luces que iluminaban la oscuridad. Y así se lanzó hacia el altar, el fragmento brillando intensamente ante su toque.
sabía que estaba dispuesta a sacrificar su propia esencia por la libertad de aquellos que habían estado sufriendo durante siglos. Con determinación, colocó el fragmento en el altar. Una explosión de energía recorrió la cripta mientras un torrente de almas comenzaban a elevarse, dirigiéndose hacia la grieta abierta, sus rostros llenos de gratitud y tristeza. Ana sintió que su propia vida se deslizaba de ella, pero la visión de Valeria, sonriendo y segura, la mantenía firme. «Madre», resonó una voz dulce y familiar. «Valeria». Ana sintió que la bruma se disipaba y el tiempo comenzaba a rebobinar a favor de su amor. Cada alma que ascendía era un ladrillo menos en el muro de dolor que había construido la oscuridad. Con cada segundo que pasaba, la figura oscura parecía desvanecerse, perdiendo su influencia a medida que las almas encontraban la paz. Ana sintió un fuego interior avivarse dentro de ella, como si la fuerza de Tupac Amaru II mismo se estuviera manifestando a través de su decisión. «¡Esto no puede ser!», aulló la figura, retrocediendo ante la oleada de luz. «El equilibrio no puede romperse de esta manera. ¡Es imposible!». La risa de las almas resonó en la cripta. ¿Imposible? Esta es la verdad de quienes buscamos liberarnos, el poder de la unidad frente al dolor. Nunca subestimes a quienes luchan por el amor. Un último luz verde brotó del altar, mientras la figura oscura se desvanecía, y todo estalló en un relámpago de luz, dejando un eco resonante de liberación. Ana sintió su cuerpo ser abrazado por una calidez que nunca había conocido, como si estuviera volviendo a surgir. La sombra de la cripta se desvaneció, dejando un espacio luminoso donde el dolor había estado, y con el tiempo su esencia fue llevada, liberando a Valeria de su prisión. Ana se encontró de pie, de nuevo en el cementerio, la brisa del viento acariciando su rostro. A sus pies, la luz brillaba todavía donde el altar había estado. Y allí, frente a ella, estaba Valeria, su pequeña sonrisa iluminando el mundo gris que la rodeaba. «Mamá», murmuró la niña, sus ojos llenos de amor y asombro. Ana se arrodilló y abrió los brazos. Valeria corrió hacia ella, y en el abrazo, ambos sintieron el susurro del pasado desvaneciéndose. «Lo hemos hecho, hija, lo hemos hecho», dijo Ana, lágrimas cayendo por sus mejillas mientras abrazaban su nueva realidad. La cripta había cesado de existir, el horror disuelto en el viento. El camino hacia la recuperación no sería fácil, pero con Valeria a su lado, Ana se sintió lista para enfrentar lo que vendría. La unión del pasado y el presente se había forjado en una nueva esperanza. «Esta es nuestra historia, y la llevaremos adelante», prometió Ana, su voz firme mientras miraba hacia el horizonte, que por primera vez brillaba con luz. La oscuridad había sido desterrada, y con la promesa de un nuevo mañana, Ana y Valeria se alejaron de aquel lugar sagrado, dejando atrás el horror, pero llevándose consigo la valentía de quienes habían luchado para encontrar la paz. Ahora es tu momento de actuar. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Tu apoyo hace toda la diferencia. Inundamos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.